¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Nación Pelaná. Hoy tenemos un invitado súper especial, un amigo de toda la vida, el mismísimo Jorge Luis López. López, ¿no? López. ¿López qué? Puta, que amigo de toda la López vida. Mendoza. Sí, pero yo lo conozco como portero. Sí sé que se llama Jorge Luis. Pero todos sabemos Pero- que tienes un problema con los nombres. Ah, pero puta, no, de apellido. ¿Cuál es mi apellido? No sé. Pelaná. No, sí. Bienvenido, caballero, ¿cómo estás? Pues muy buenas noches, dicho. Adán. Adam. ¿Ves Pero- dónde salen los nombres? Y pues más que nada, pues muchas gracias por la invitación. La verdad, ando un poco nervioso, digo. Ya tiene rato que no hago algo así para redes. Desde fútbol Ten cuidado, primero, estás pero en tu casa, estás con ¿Te has amigos. platicado con tu cámara? muchas gracias. Pues, ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué estás con nosotros? bueno, ¿quién soy? Así rápidamente. Pues bueno, digamos que en los bajos y oscuros mundos de la historia me conocen como el portero, el porterito. Soy licenciado en historia por la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY. Actualmente me dedico a la docencia, soy docente desde 2011. He dado clases en bachillerato, tuve un breve y fugaz paso de una semana dando clases en sexto de primaria. He dado clases secundaria. En algún momento, durante bastantes años, estuve dando clases a nivel licenciatura en la licenciatura de educación física. Y pues actualmente solo doy clases en tiempo completo en la unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria, o UABIC, que es de la UADY, que es bachillerato. Ahí estoy desde el 2019 y pues digamos que sigo buscando algo extra para dar clases o esperando regresar a dar clases a la universidad nuevamente en algún momento. Ya saben, amigos. Y pues estoy en mi tercer intento de maestría. Por cuestiones económicas, mis dos intentos anteriores nunca se pudieron concretar. Y ahorita pues estoy tomando en línea a distancia. Así que espero que el otro año ya poder finalizar y ser maestro de grado. No, hombre, te sobra para ser maestro, amigo. Siempre igual, ¿y la maestría? No, en una universidad en línea que se llama Instituto Suizo, que está en Puebla, pero pues la distancia, cuestiones de tiempo y demás, pues solamente me permite tomar algo en línea. Digo, en algún momento mi primer intento fue una maestría presencial, pero pues era solo los sábados. Acceder a otro tipo de maestría, ya sea con beca conocido o algo, implica tiempo completo Sí. y pues eso implica abandonar pues el trabajo. Digo, hay quienes estudian la maestría y que se dedican a las clases y dan horas, pero son 10 horas o 12, que es lo que te permiten según la maestría, el programa. Pues en mi caso, dejar el tiempo completo, el servicio médico y demás, entonces no es viable. Entonces, No sé, ahorita el caso, no es el caso para nadie, güey. O sea, es un pedote esa madre. entonces pues a distancia, que es lo único que pues son las únicas opciones que te permite el sistema realmente. Pero bueno, creo que sí es plática para atacar el Estado en otro momento. Oye, Rey, ¿cuál fue tu acercamiento a la historia? Bueno, vamos a hablar un poco de retrospectiva. Es algo que me gusta desde niño. La historia siempre me ha gustado desde niño. Tuve la fortuna y el privilegio, que esa es la realidad, es el privilegio, de que en mi casa crecí con libros. El contexto es que mi mamá, mi abuelita, mi abuelito, que paz descanse, eran maestros. Mi mamá pues dio clases en primaria, mi abuelita en primaria y secundaria, mi abuelito en primaria. Mis tíos por lado materno son maestros igual. Tengo primos que se han dedicado a la docencia. Entonces fue un ambiente en donde pues la labor del maestro estaba presente y eso implicaba tener material en casa. Y pues mi mamá siempre ha dicho, ella pues compraba libros que le servían, pero realmente le empezó a invertir en la biblioteca porque yo era el que tenía la curiosidad y agarraba los libros. Ah, qué chingón. Entonces recuerdo mucho de mis primeros libros en cuestión, así muy atrás. Recuerdo uno cuando estaba tenía 5 o 6 años, que era una pequeña enciclopedia ilustrada para niños. De esas que venían en su época, que tenían dibujitos y demás, pero explicaban cosas que de distintas áreas naturales, matemáticas, arquitectura, como asentado a los niños, hasta cosas como muy básicas de física y demás. Pero es algo que recuerdo mucho. Y otro libro que tenía, otra enciclopedia sobre fenómenos naturales. Que una de las cosas que me gustaba de esa enciclopedia era una sección sobre dinosaurios, paleontología.
y una sección sobre geografía, específicamente sobre el movimiento de las las placas tectónicas, en este caso. Pero en cuestiones de historia me llama la atención algunos libros que tenían allí ilustrados, una colección que creo que era de Televisa, o uno de sus editoriales, de relatos de la historia de México ilustrados. Pero ahora sí que lo que digamos que me metió más a la historia, digo, soy un chico que creció en la década donde Televisa era lo que dominaba, y en la época en donde era Emilio Alonso, el productor de telenovelas, Sí. Emilio Alonso, pues hacía las novelas históricas, y me tocó ver El vuelo del águila. Era en el 93, tenía 7, 8 años, y le empezaron a pasar en la tele, y pues, dado que en la hora que la pasaban ya era un poquito más tarde de lo habitual para un niño, pues, como era algo histórico que me llamaba la atención, pues me dejaban desvelarme y la veía. Y me gustó mucho esa novela, y a partir de ahí como que me interesó más la historia. ¿De qué trataba la novela? Básicamente era la biografía de Porfirio Díaz. Ah, ya entendí. Ya, Que ahí lo conocí, entonces básicamente representaban desde el final del gobierno de Vicente Guerrero en los primeros años del México independiente, donde pues ahí digamos que el primer personaje que aparece es el papá de Porfirio Díaz. Y de ahí muestran su infancia, su adolescencia, en esa primera etapa de México independiente que era muy convulsa, donde Santana era la figura importante, en donde había el pleito entre federalistas y centralistas, y pues muestran cómo Díaz se va empapando de todo ese discurso en una Oaxaca en donde fue uno de los primeros bastiones liberales del país, en donde se estableció un instituto literario que fue una parte de la reforma de un presidente llamado de Valentín Gómez Farías, que solo duró 2 años esa reforma porque era demasiado liberal y lo quitaron, pero esa escuela que se estableció dio pie a muchos liberales como Benito Juárez, por ejemplo, que terminaría siendo pues básicamente el padrino político de Porfirio Díaz. Aunque luego se pelearon, pero bueno, cosas de política. El caso que te muestra toda su vida hasta que llega la parte interesante, que es cuando él entra el primer conflicto con la revolución de Ayutla, cuando se crea todo un plan para sacar a Santana del gobierno en su última dictadura. Y pues ahí muestra todo ese proceso de cómo va evolucionando. Sin haber estudiado la carrera militar, se dedicó al ejército, y pues ahora sí que a puro callo, pura vivencia, puro pelea como tal, se fue haciendo alguien importante, capitán, coronel, se llega a general. Y pues vemos todo ese paso por la revolución de Ayutla, la guerra de la reforma, la intervención francesa y el imperio, donde se volvió el dolor de cabezas de los imperialistas, hasta que pues termina esta etapa, y se restaura la república, y pues le entra un poco el interés por la presidencia, se enemista con Juárez, y todo ese relato hasta llegar a lo que es plenamente el porfiriato y el final de su vida, cuando pues lo derrota la revolución maderista, se va al exilio, y pues termina muriendo en París en plena Primera Guerra Mundial, y mientras que México pues está enfrascado en la revolución constitucionalista. Entonces, a raíz eso de era eso, una novela. sí, ¡A la pena! todo eso se muestra. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es que en ese momento había como que una muy buena relación entre Televisa y A mí me Editorial. tocó ver Serafina, Macaulay. Bueno, te digo que en ese... Oye, estaba buena esa novela. Oye, yo veía 21 en el tiempo también, entonces. Pero bueno, en unas cosas había una muy buena relación entre Televisa y Editorial Clio de Enrique Krause, que una de sus obras que sacaron la biografía de Porfirio Díaz en 6 tomos, junto con un trabajo entre Krause y... Ay, se me fue el nombre del otro autor. Ahorita se me acuerda el nombre, pero bueno, sacaron esta... León Portilla, perdón, el otro autor de León Portilla. Entonces sacaban su biografía y mi mamá pues compró esos libros, compró los tomos, y según para que ella leyera, yo me los termino adueñando. Aún tengo esos 6 tomos en mi casa, es parte importante de mi biblioteca porque narraba la vida de Porfirio Díaz, pero lo contextualizaba en el México de esa época, en escenas cotidianas de Oaxaca, de México, cuestiones políticas, daba el contexto, qué pasó, qué estaba haciendo él durante la guerra contra Estados Unidos. Entonces, muy interesante. Entonces, a partir de ahí surge ese interés por la historia. Y ya como niño de los 90s que creció en los 2000s, pues también digo, cuestión de privilegio,
pasando de primaria y secundaria, tuve computadora por primera vez, aprovechando estas promociones de Prodigy y de Telmex, y con ello pues descubrí un juego llamado Age of Empires. Y pues digamos que me volví adicto a ese bendito juego. Ululú. me volví adicto y pues en esa época en donde muchos criticaban que los muchachos se pudiesen a jugar videojuegos, tuviesen mucho tiempo allá, mi hermana le defendía a mi mamá, deja que juegue eso las 4 o 5 horas porque está aprendiendo algo, está aprendiendo historia. Y ya, desde ahí. Ahora bien, yo en mi vida yo quise ser en la secundaria ingeniero en informática. Me gustaba mucho la computación, incluso tomé hasta clases de esas diplomados técnicos que daban. Y no me importaba si es un adolescente o un adulto. En una escuela que se llamaba Instituto Premier, que estaba enfrente de Novedades, no sé si lo recuerdan. Sí. Pues ahí estudié diseño gráfico. Lo terminé y todo, tenía 14, 15 años. Y me gustaba mucho la informática, pero bueno, tú vas aprendiendo ya, buscando qué quieres estudiar y demás, y empiezas a averiguar carreras. Y dices, chispas, aquí hay muchas matemáticas, eso no es lo mío. Y cuando pasé a la prepa, cambié, digamos que mi discurso y me entró interés por ser abogado. Me llamó la atención y ese era mi plan en el bachillerato. Entrar a la facultad de Derecho, estudiar Derecho, ser abogado, ser licenciado en Derecho. Pero pues en tercer año de prepa nos mandaron a una muestra de carreras de la UADY. Y va, pues yo sabía que quería. Fui. Y en una de sus pláticas veo que existe algo llamado Facultad de Ciencias Antropológicas. Vi que había una carrera llamada licenciatura en Historia. Y dije, pues vamos a ver qué es. Nunca debía haber entrado. Digo, tal vez como abogado estaría con mi Rolls Royce o mi carro de lujo, no lo sé. No creo, eres muy buena persona como para... Sí, no se me da mucho la corrupción. Sí. Exactamente. Oye, aún podría tratar de defender a personas inocentes. Complicado, pero... En un Suru, no en un Rolls Royce. Pero bueno, pues entré a la plática. La plática la dio en ese momento una maestra, una doctora llamada Pilar Zavala, que luego me dio clases, que en ese momento me pareció muy buena onda. Es muy buena docente, cascarrabias, pero pues, la neta es muy chingona en lo que hace. Y digo, es cascarrabias y todo, es española, residente aquí en Mérida, desde... pero bueno, ella nos dio la plática y dije, de aquí soy. Y es obvio, cuando dije en mi casa los cambios de plan, ¿saben qué? Quiero estudiar eso. Al principio no lo recibieron muy bien. Estaban comentando, oye, pues sobre todo la pregunta, ¿de qué vas a vivir? Digo, bueno, pues algo ha de salir. Digo, terminé siendo docente. Digo, no igual ya hice investigación, pero, ay, ese es otro rollo que está cabrón la investigación en nuestro país, pero bueno. Siguiente capítulo, las frustraciones de los historiadores. Pero bueno, al final me terminaron apoyando, me dejaron inscribirme, presenté y pues ahí estuve en la carrera 4 años. Y pues bueno, una de las cosas que te piden en la carrera a partir del segundo año es que presentes una propuesta de proyecto de investigación. Y la recomendación que nos dijeron es, el tema que agarren tiene que ser algo que les guste porque lo van a trabajar los siguientes años. Y a mí me ves ahí pensando que puedo investigar para no caer en lo típico. Y pues sí, estaba tentado a hacer algo del porfiriato. Pero, voy a ser honesto, no me sentí capaz de hacer una investigación porque es muchas cosas y muchas cosas que de tal vez hubiese investigado o estaban para ir a consultar a la Ciudad de México. No había el presupuesto para eso. Aquí era un poco más complicado. Y dije, ¿qué otra cosa me gusta? Pues me gusta el fútbol. Oye, tengo una duda antes de salir del porfiriato. Ya que estudiaste sobre el porfiriato bien, Ajá. ¿qué pensaste de la novela? ¿Sí, sí estaba bien hecha? Pues una de las cosas que tenían las producciones de donde Emilio Alonso es que estaban sustentadas con trabajo de historiadores. Y en ese momento, León Portilla y Enrique Krause fueron los asesores de esa novela, los consultores históricos. Evidentemente tiene algunas, por cuestiones del trama, tiene algunas licencias y otras cosas en escenarios que tuvieron que adaptar por condiciones. Por ejemplo, la batalla de Puebla fue un día lluvioso. Y ahí la batalla de Puebla representada está todo en seco. Nada de lluvias ni una sola gota. En Chihuahua, ¿no? Bueno, ahí sí se me Puebla. Pero bueno, son detalles que pues se entiende. Pero sí, en general está bien adaptado. Digo, presenta una visión que muchos criticaron, que es el revisionismo histórico, porque es ver básicamente, dar una nueva interpretación de las cosas. Pero la realidad es que el tema del porfiriato y Porfirio Díaz en general
sí un tema tabú en la historia de México y que, con todo respeto, está muy sesgada por la visión y el discurso oficialista de la revolución, del PRI y de los revolucionarios, porque el argumento para sustentar en parte el régimen revolucionario priista es que ellos sacaron a Porfirio Díaz del poder y terminaron con una dictadura que había generado todos los males de México. Todos los males eran culpa de Porfirio Díaz y su régimen. Que hay cierta verdad y hay otras cosas que no, porque hay muchos males que estamos heredando desde la época colonial. Pero eso es otro pedo. Entonces, la visión permitió tener una vez un poco más objetivo de lo que es el porfiriato. Ni todo fue luces ni bueno como los porfiristas dicen, ni todo fue malo ni negro, Como los como dicen los lados. revolucionarios. Oye, Hay sus cosas positivas. La realidad es que México se modernizó en ese periodo, tuvo estabilidad política por primera vez desde que en unos 50, 60 años, desde que México nació como país. Hubo inversión, apareció la clase media, se invirtió con sus, ahora sí que con sus asegúnes en educación, hubieron congresos pedagógicos, se dio un pequeño impulso a la participación de las mujeres, a regañadientes, pero hubo ya esas primeras bases, tal vez no directamente de consecuencia del porfiriato o gracias al porfiriato, pero sí al menos por las condiciones educativas que se presentaron, hubo un impulso, pero tampoco es novedad de ellos, sino gran parte de este desarrollo fueron nuevos, pero bueno, el punto es que hubo ese espacio entre todas las resistencias, ese pequeño espacio, esa semilla, pudo surgir. Pero igual hubo la modernización en cuestiones de transporte, del ferrocarril y demás. México tiene una muy buena imagen a nivel internacional, pero también está el aspecto negativo, la mala distribución de la riqueza, la falta de derechos políticos. Digo, la gente básicamente, con tal de mantener esa cuestión de paz, no puso posición a ceder sus derechos políticos y que todo lo controle una persona desde Palacio Nacional así que con la, el, con, o sea, con, ay, se me fue la palabra, con el beneplácito de la clase alta, porque les funcionaba, pero también es un hecho de que esta persona creó condiciones en donde los ricos se hicieron más ricos, hubo permiso para despojar a los pueblos, a los nativos, a los indios, a los indígenas del país de sus tierras. Hay que ver lo que pasó con los yaquis, con los propios mayas aquí en Yucatán, esto de mucha persecución política, mucha censura en los medios periodísticos, en los diarios de la época. Entonces, hay muchas cosas negativas igual. Entonces, hay que poner todo eso en una balanza. Y no es que defiendas el porfiriato, pero tampoco es satanizarlo. Y tampoco es satanizado por completo. O sea, ver esos claros oscuros. Eso sí, nunca se puede negar toda esa deuda social que generó el porfiriato y que pues aún se sigue arrastrando. Que igual, hay que decirlo, los gobiernos revolucionarios tampoco hicieron del todo para corregir esa situación. revolucionaron, pero no tanto. Digo, el nombre del partido, Partido Revolucionario Institucional, ¿cómo una revolución puede ser institucionalizada? Ahí están las contradicciones. Ah, mira. Wow. Ahí están los claros oscuros. Si me dijeron que no le pregunte por Figato. Ya llevamos 3 horas. No, está muy interesante todo este pedo, güey. Porque es una historia que, como tú dices, no se viene arrastrando hasta el momento. Y puta, y te haces comparativas y no está tan diferente, güey. Sí, como todas las partes de la historia, tienes que... No puedes irte a los extremos de lo malo y a los extremos de lo bueno. Así es, pero ese es el punto, que hay esa visión objetiva, o sea, reconoce los elementos positivos dentro de su contexto, así como también reconoce los elementos negativos que hubieron, también considerando el contexto de la época. Ahora, la realidad es que muchas de las acciones que hizo Porfirio Díaz desde su gobierno fue desde la visión de un militar que vio un país en guerra, un país inestable, expuesto a la entrada de las intervenciones extranjeras, de intereses de Estados Unidos, de Francia, Inglaterra, de España y demás. Y sobre todo viene un país en donde no se podía modernizar debido a la inseguridad y a la constante desestabilización política que había dentro del país. Entonces ahí él metió mano dura, que repito, no se justifica, porque en ese afán de
de pacificar, se cometieron muchos crímenes. Pero hay que entender por qué se tomaron esa decisión. Desde la visión del hombre que era un militar como tal. Y que para él fue fácil decir, pues es la única forma de pacificar un país que estaba en constante revuelta. Pero reitero, eso implicó cometer crímenes que ahorita, por ejemplo, es lo que le criticamos, por ejemplo, a los gobiernos que hubieron con la militarización. O sea, cuántos delitos no cometieron durante el gobierno de Felipe Calderón, de Peña Nieto y ahorita de Obrador, el ejército, en funciones de policía. Entonces, es lo mismo que ocurrió. Entonces, por eso digo, hay que entender el contexto, pero no se justifica. O sea, hay que hacer la crítica como tal, entender por qué ocurrió y sobre todo, pues, de ese entendimiento, pues sacar esa reflexión, ese análisis que te diga, pues esto no debe repetirse nuevamente. Puede haber otras formas que no violenten, pues, los derechos de las personas, de las comunidades y demás. Y derechos políticos también. Claro, Ah, su totalmente. madre. Bueno, estabas viendo entonces antes del porfiriato de tu tesis. Sí. Pues bueno, pues yo agarré el tema de fútbol. Quise hablar sobre la historia del fútbol en Yucatán. Realmente me puse a investigar y pues no había algo propiamente sobre que hable sobre ese deporte y en general del deporte en Yucatán. Y acá pasó una situación muy interesante que en el proceso me di cuenta que aquí en México no está muy trabajado el tema del deporte. México, En México Ah, en sí. general. Porque dentro de la historia, no, al menos acá en México no se veía al deporte como un tema serio para los historiadores. Y de hecho me topé con esa barrera en la facultad. Tuve varios maestros que decían, el deporte no es un tema histórico, menos el fútbol. No. Pues sí, la verdad es que eso es un tema histórico, pero venían de una escuela historiográfica, histórica, en donde para ellos los temas tienen que ser completamente revolucionarios, sociales, culturales, cosas del siglo XIX para atrás, la Revolución Mexicana, movimientos obreros, eso era lo histórico. Entonces hubo un maestro muy en específico, pues que voy a meterme el nombre, digo, pero que él estaba obsesionado con la Revolución Cubana, sus trabajos hablaban sobre movimientos revolucionarios y demás. Digo, entiendo su visión, pero pues él estaba tan metido en eso que para él el tema histórico, el deporte, no era un tema histórico, no era serio. Tuve la mala fortuna que él fue mi tutor. Entonces, cuando yo quería agarrar materias en donde tuviese materias que fuesen otra línea de investigación, a él no le parecían y no me quería firmar mis hojas en ese momento para inscribirme en las materias. Entonces, ¿yo qué hacía? Terminé brincándomelo y me iba con el coordinador de carrera y a él le pedía la firma para que me pudiesen autorizar las materias. Entonces, de entre los maestros que más o menos me apoyaban fue una maestra que se llama Guadalupe Cámara, que es doctora, Cámara. que ella nos estaba dando la materia de metodología de investigación con ella las materias de tesis. Entonces, con ella le planteé el tema, me dijo, va, también no hay problema, venlo desarrollando. Y hay un momento en donde, creo que es en el tercer semestre, donde ya presentas tus proyectos y se reúnen los maestros y tienen que elegir a quién van a asesorar, según sus corrientes, sus temas como tal. Pues yo fui el atestado, nadie quiso agarrar mi tema. Que la versión es que porque el deporte no es un tema histórico. Entonces, ahí salió al quite el llamado santo de las causas perdidas en la facultad, el doctor Edgar Santiago Pacheco, que ahorita está muy bien parado en la universidad, producto de su esfuerzo como investigador. Es un hombre que se dedica sobre todo a la investigación bibliográfica de autores yucatecos en general. Y la verdad, ese doctor, ese maestro, él dijo, va, pues yo agarro tu tema, yo sí lo veo como algo histórico, vamos a trabajarlo. Y de hecho hay muchos temas que otros maestros no aceptaban, él los agarraba y les decía, no, se puede hacer esto, se puede trabajar. Conozco muchachos que hicieron temas sobre música y demás cuestiones, o que tal vez no quieran hacer per se una tesis, sino otro producto derivado de historia, tal vez un catálogo, una monografía y demás, y él los aceptaba, y los aceptaba, ¿por qué? Porque para él eran temas que sí son históricos. Todo tema es historiable, todo tema es histórico, depende de la perspectiva que le estés dando, depende del foco, el punto que quieras trabajar con ese tema.
Y el doctor Edgar, pues agarró mi tema, me asesoró, me dijo cómo podía tratar el tema. Yo en un principio pensaba abarcar mucho de 1920, o incluso de principios del siglo XX, con los primeros antecedentes del fútbol, hasta llegar hasta los 80s. Cubrí toda la etapa amateur del fútbol en Yucatán, porque la profesionalización empezó hasta los 80s en nuestro estado. Y él me dijo, no, vamos a acotarlo, vamos a trabajar un tema, un periodo más manejable. Y en un principio lo reduje hasta los 50. Ya por cuestiones de tiempo y demás, terminó mi tema llegando hasta 1940, en cuestión cronológica. 20, 40. Los primeros 20 años del fútbol en Yucatán. Okay. Y en el proceso, porque una de las cosas que me permitió este tema fue irme a congresos como estudiante. Salir de Yucatán por primera vez, estando en la escuela. Entonces, cuando yo tenía mi propuesta, yo había empezado a trabajar el tema, armé mi primera ponencia sobre fútbol, historia del fútbol en general en Yucatán, como una breve semblanza del deporte del fútbol yucateco, hablando de los primeros equipos, de la etapa de la profesionalización, o sea, algo muy general presentando la idea del proyecto, que en ese momento yo le estaba llamando mi tesis la pelota del Mayap, haciendo como ese juego entre que consideran el juego de pelota como un antecedente del fútbol, más o menos por allá, realmente no es un antecedente, es algo parecido, pero bueno, estaba jugando con esto y con la idea de que estaba hablando sobre el fútbol Yucatán. Lo mandé a un congreso nacional e internacional sobre antropología e historia del deporte en San Cristóbal de las Casas, en la universidad, en la UNICH, la Universidad Cultural de Chiapas. Y eso fue en el 2007. Voy, me mando mi propuesta, me aceptan la propuesta, tesis. Voy por primera vez a Chiapas, salgo del Yucatán por primera vez en mi vida. Voy a ese congreso y para mí fue un oso porque leo ese trabajo ahorita. Digo, ¿cómo rayos escribí esta pendejada? O sea, yo mismo sí puedo decir eso, ¿no? Sí, ah. Digo, yo, ¿cómo escribí esta pendejada? O sea, yo lo veo y digo, no, ¿qué me fumé? ¿Qué no? O sea, no sé, no me gusta ese trabajo. Pero pues lo mandé y me tocó en esa mesa. Era el único bachiller junto con 2 doctores y un candidato doctor. Puta madre. Lo vi yo, y yo, ¿por qué chingados me aceptan? ¿No? Y pero bueno, el punto es que como era algo tan novedoso por la falta del trabajo sobre deporte en México, que les llamó la atención y el bonus fue que en esa mesa estaba un doctor, un argentino, llamado Gabriel Angelotti, que vive aquí en México y que yo no sabía en ese momento que él era una de las eminencias en materia de historia del deporte en nuestro país, sobre todo en el sureste. Y él dicho tiene un libro que me gusta mucho que habla sobre Pachuca y Chivas, sobre la identidad que generan estos 2 clubes en nuestro país. Entonces, esta mi mesa presenta su ponencia. De hecho, hablaba justamente sobre ese libro que estaba recién presentando, que era su tesis doctoral. Y termina la muestra, todos me empiezan a hablar, me felicitan y yo, pues sí les gustó. El punto es que por cosas de la vida, resulta que Gabriel Lote vive aquí en Mérida. Y que en ese momento iba a ir a la universidad, a la facultad, a hacer como una especie de pasantía pues, de su trabajo doctoral. Y fue mi segundo asesor. Y para finalizar, otro doctor que estaba en esa mesa, el doctor Libona Guillén, que trabaja para la UNAM, que de hecho tiene mucho trabajo sobre el deporte en Chiapas y durante el periodo revolucionario y postrevolucionario, que presentó su trabajo igual, que terminé utilizando sus trabajos como fuentes de mi tesis. Cuando presenté mi tesis, él fue uno de mis sinodales. Entonces conocí grupo allá, que hay gente que admiro por el trabajo que tiene. Y pues bueno, al tema deportivo le agradezco mucho esta parte de poder salir como estudiante a otras partes del país, porque cuando ibas como ponente a un congreso, la escuela a través de sociedad o consejo de estudiantil te daba un apoyo económico, ya sea cubriendo tu transporte nada más o pagando algo que pues a veces de repente es ese viaje de golpe para estar ahí 3 días por la estancia y demás, no es sencillo. Entonces, gracias al tema, pude ir a Chiapas, pude ir a Monterrey, pude ir a Jalapa, pude ir a Campeche.
presentando mis avances y demás, conocí gente de otros lados y gracias a ese contacto, saliendo de la facultad, tuve mi primer trabajo de investigación, que no fue con deporte, pero fue gracias a la gente que conocí. Porque de hecho el doctor Gabriel me dijo, oye Jorge, y a otro compañero que se llama Mauricio, que es el antropólogo, oigan, hay esa chance de trabajo en el CIESAS. ¿Les interesa? Va. Y listo. Y entonces, gracias a ese tema, pues pude tener esa experiencia de salir fuera del estado. Y pues te digo, una de las cosas que me descubrí es que aquí en México no había ese interés como tal. Recién en este siglo se le empezó a trabajar como tal, darle importancia, porque en otras partes del mundo, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, España, Brasil, Francia, el tema del deporte es un tema serio para la historia. Y no solamente es deporte del siglo XX o siglo XIX, es de la Edad Media, de la Edad Antigua. Aquí en Latinoamérica, evidentemente, está más enfocado en el siglo XIX y el siglo XX. Evidentemente, el tema que sobresale es el fútbol, que es la actividad más practicada en el mundo. Pero también se trabaja sobre Juegos Olímpicos, sobre otras prácticas, sobre el amateurismo en deportes en general, sobre la organización, sobre el impacto cultural, económico, educativo que tiene el deporte. Hay una fuerte corriente que trabaja la diferencia entre deporte y activación física o educación física. Entonces, el deporte es tratado de un tema serio. Entonces, hay hasta sociólogos que hablan de la importancia del campo deportivo, entendiéndose como esa área de estudio en las ciencias sociales en general, historia, sociología, antropología, que habla sobre la relevancia que tienen las prácticas deportivas para transmitir valores, para generar unidad, como un elemento político. Y creo que en el siglo XX hay muchos ejemplos de cómo se usó el deporte como un tema político, en la Guerra Fría, por ejemplo. Digo, ¿han visto la película de Rocky 5? Perdón, si Rocky 5 es, no, Rocky. Bueno, los dos sí. Cuando pelea contra Drago, es la 4 me parece. Es la 4, es la 4. Pues bueno, ahí todo el mensaje, todo el texto, el subtexto es cómo usar el deporte, en este caso el boxeo, para representar la superioridad de Estados Unidos, moral, cultural, deportiva, política, ante la Unión Soviética en el contexto de la parte final de la Guerra Fría. Para mí es una de las mejores películas con temática deportiva que hay. Más allá de lo cuestionable de la dirección o la actuación, la forma en que manejan el tema o el subtexto del deporte en la Guerra Fría, todo el discurso norteamericano representado en eso. Y es digno de análisis. Ah, su puta madre. Entonces, pues así de esas cosas te digo que me tocó ver y pues eso, a remar contra corriente. Al final, por esos motivos, no me titulé enseguida, salí de la facultad, cuestión laboral y demás, pero logré finalizar mi tesis. Mi título es gracias a esta tesis sobre la historia del fútbol yucateco. Oye, ¿de qué era tu primera ponencia? Que no te hace muy orgulloso. Justamente es básicamente una breve semblanza, bueno, breve por decirlo así, porque era realmente una ponencia de 8 o 10 cuartillas que habla en general de cómo fue el fútbol en Yucatán. O sea, cuándo aparece, cuáles fueron los equipos representativos, en qué momento llega el profesionalismo. O sea, es a partir de las primeras fuentes que revisé, como que un pequeño resumen, presentación de esa propuesta, de aquello que quería trabajar, retomando algunas cosas, en mi primera intención de abarcar toda la etapa amateur, de los 20 a los 80, al menos antes de llegar al profesionalismo. Digo, hay que aclarar que el amateurismo sigue existiendo, pero aquí en el estado ya convive con el profesionalismo, que en otras partes del país pues se presentó desde los 40, 50, y aquí pues tardó bastantito, pero bueno. Y la verdad no me gusta porque siento que tiene poco análisis, más descriptivo, anecdótico, y no hay un análisis como tal. Y para colmo de males, lo que odio esta ponencia es una de mis publicaciones que tengo. Porque cuando se hizo el 75 aniversario del Estadio Salvador Alvarado, en ese momento alguien se topó con mi artículo en línea, pero como no tenía datos más que solo mi nombre, pues me estaban buscando. Y así de pura casualidad un día, abriendo una de las pocas ocasiones en que en su momento, como tenía el Facebook, que todavía utilizaba como un sobrenombre, no sé si te acuerdas que me ponía como Frederick Categor George López,
Un día decidí cambiarlo, como a la semana ya, o sea, cambié el nombre y puse Jorge López Mendoza. Como a la semana me llegó un mensaje por vía inbox de los editores de este libro que estaban buscando para pedirme permiso para publicar artículos sobre el fútbol de Yucatán, porque quiero hacer algo sobre los 75 años del Estadio Salvador Alvarado, y como mencionaba allí, que en ese artículo al Estadio Salvador Alvarado como la primera sede donde hubo una cancha ex profeso Yucatán para practicar el fútbol, pues era parte importante de la historia. Ya me contactaron y yo, qué bueno que cambié mi nombre, porque no me contactaron, no tenían correo ni nada en ese momento. Y ya, les dije, oigan, pues yo tengo un artículo mejor sobre esto. Otro creo que es uno de los que me gusta, que ya hice 2 versiones nuevas de ese artículo, incluso uno le presenté un congreso este año recientemente en línea, que era sobre el deporte en Yucatán durante el periodo cardenista, y justamente hablaba del proyecto de cardenista, deportivo Yucatán durante el cardenismo, que concluye justamente con la construcción del Estado de Alvarado. Se las presenté, digo, sí, está muy bien todo, pero necesitamos a alguien que hable sobre el fútbol, nada más. Y porque me dicen, es que pues ya hablamos con otras personas y a lo mucho lo que hacen es darme una lista cronológica y de estadística, y no, tú estás mencionando algunos hechos, y le hice una pequeña revisión, modificación, y ese publicaron. Y ya, ahí está en ese libro sobre el 75 aniversario, mi artículo sobre el fútbol en Yucatán. Y sigo diciendo, ¿por qué ese? Tengo mejores cosas escritas. ¿Por qué ese me persigue todavía? Pero bueno, ahí está mi nombre y mi publicación. Gracias. Sí. Oye, pero tu acercamiento a querer hacer tu tesis de deporte, ¿fue porque te gustaba el deporte desde antes o querías remar contra corriente? Pues, no, la realidad es que me gustaba el fútbol. O sea, mi vida deportiva no ha sido la más brillante. Yo, de hecho, desde niño era malo para los deportes en general. Digamos que donde empecé a practicar más deporte fue en la prepa. Yo estuve un año en la prepa 1 y luego me cambié porque repetí el año porque nunca me adapté al ambiente de la prepa 1. Y al segundo semestre lo mandé a volar, básicamente. Pero en ese año yo hice atletismo. Yo hacía ballet disco y pues digamos que ahí, la verdad, le metí al deporte, le metí bastante. Fui parte de la selección, tuve ahí unas lesiones que me impidieron participar en unas competencias, pero ese año eso hice. Y aparte de ahí empecé a jugar más, a hacer otras actividades. Entonces yo siempre me consideré malo por el fútbol, me gustaba, pero me consideraba malo. Y pues a raíz de eso, un día me puse a jugar fútbol en la calle, me pusieron de portero y pues me estaban tirando, y todo lo que me estaban tirando lo estaba parando, básicamente. Entonces un amigo me dijo, oye, vamos a entrenarte para portero. Y empecé a jugar a San Sebastián fútbol y ahí empezaron a portear. Pero pues nunca estuve en equipo, con un equipo formal, hasta que entré en la facultad, que entré a la selección, y de ahí que me digan porterito o portero. Porque pues evidentemente me volví el portero del equipo de la facultad. Pero ya me gustaba bastante el fútbol. Entonces dije, pues si voy a hacer algo que pues sea novedoso, pues está esa cuestión del deporte. No lo han hecho. Vamos a tratar de ser el primero. Pero pues sí, me topé con corriente y en un momento dado estuve a punto de tirar la toalla, porque una de las cosas igual se hacía en la facultad es que cuando estabas en tercer año, se hacía siempre un pequeño congreso en la facultad, donde todos los de historia presentábamos nuestros avances. Y pues ahí ese maestro que no le gustaba el fútbol, se la agarró conmigo. Me empezó a atacar de que eso no sirve, no está sustentándole nada, no tiene consistencia, no tiene importancia. Otros maestros intentaron de apoyar, oye, pues está empezando, está viendo el campo, que no sé qué. Y hasta él les digo, ustedes más lo están defendiendo porque a ustedes les gusta el fútbol. Pero ese no es un tema histórico. O sea, a raíz de eso, o sea, caí, me deprimí, estuve a punto de cambiar el tema. Y pues entre el maestro, el doctor Edgar y el doctor Angelotti, pues me dijeron, ¿sabes qué? No lo dejes, sigue. Y pues continué con el tema. Pero sí estuve a nada, porque ya digamos que ellos me pisoteó. Yo fui la hormiga que quiso pelear y el maestro ese fue el elefante que me aplastó. Pero pues bueno, continué con el tema.
Y digo, ha sido un poco complicado y trabajar en investigación sobre deporte porque digo, en que salí a trabajar de la escuela, me dediqué, mis primeros trabajos fueron en investigación, estuve en un proyecto sobre historia de los huracanes, estuve en proyectos que buscaba hacer un museo sobre el teatro regional yucateco en el antiguo Instituto de Cultura, lo que actualmente se de Culta, y digamos que ahí dije, ya no quiero nada con la investigación, con el gobierno. Oh, no solo puedo decir que para el proyecto que empezó siendo para hacer un museo, que había un presupuesto aprobado por Conaculta de casi 2,5 millones de pesos para trabajar, este presupuesto se lo estaban peleando las otras dos direcciones de... Porque habían tres directores en el Instituto de Cultura en ese momento, lo que es actualmente el de Culta, habían tres. Entonces, el director que tuvo ese proyecto, ese presupuesto para el museo, tenía que defenderlo de los otros dos que lo querían quitárselo para otras cosas y no llegaban los pagos. Yo entré a trabajar en febrero, mi primer sueldo lo cobré hasta en mayo, junio más o menos. En ese momento, o sea, varios meses trabajé con la esperanza de que pues va a caer, se está juntando. Y ya de ahí, pues muchas de las cosas que hacían nos estaban cambiando. Para no hacerte largo el cuento, pasó de un museo y el proyecto terminó en la publicación de un libro de la historia del teatro de Yucatán con una pequeña exposición de imágenes y objetos en el vestíbulo del Instituto de Cultura. Pero se gastó el presupuesto. Ah, evidentemente. Y al eso se fue. No Ya te solo... conocía en ese entonces, ¿no? Fue para el 2011. Sí, ya. De hecho, fue por lo del iPod de Marcelo. Sí, 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 sí. Sí, Ah, su madre. justamente. Creo que tu primer pago fuimos al Trigly, algo así. Muy probablemente. No recuerdo. No sé, no me acuerdo. Pero sí recuerdo que llegabas mentando madres que no te habían pagado. Eso sí me acuerdo bien. Sí, pero pues no, justamente la parte final de ese proyecto es que no, me salió la oportunidad de dar clases en una escuela. 4 horas de clase en una preparatoria eh, en Cholul. Ya hace tiempo que quería dar clases. Antes daba asesorías y demás. Incluso di asesorías en una de esas escuelas donde dan cursos del acuerdo 286 para los que presenten examen y acreditar con un examen de bachillerato. ¿Ah? Y pues ya fui, me entrevistaron, me hicieron una clase muestra, me aceptaron y quedé. Y a partir del 2011 solo me he dedicado a la docencia como tal. Entonces, la realidad es que dar clases te lleva tiempo. Incluso por los horarios, hasta para investigar un acervo de más. Los horarios normalmente son de 8 o 9 de la mañana a 2 3 de la tarde. Y en muchas escuelas terminaban a las 2:30, 2 de la tarde. Entonces no había tiempo. Entonces me alejé un poco de esa parte de investigación. Entonces, algunas cosas que he hecho, pues gracias a que hay archivos en línea y demás, y bibliografía que yo he comprado, conseguido, porque la realidad es que mucho del trabajo aquí sobre el tema, sobre todo el fútbol, son fuentes hemerográficas, es puro periódico. Es poco complicado encontrar lo que se conoce como fuentes primarias, que pueden ser documentos, informes de gobierno y demás, que sí los hay, pero sobre el normalmente sobre el deporte en general. Entonces, mayormente la chamba era revisar periódicos, chutarse los periódicos de todo un año, pam, buscando notas, cosas que mencionaban sobre el deporte. Tengo por ahí unas entrevistas que hice. Entonces, sí es complicado, por al menos por el tema que yo elegí y sobre todo por los horarios. Entonces, docencia y investigación a veces chocan en esa parte. O sea, cuando estás haciendo tu tesis ya estás dado clases. No, Ah, ok. ahí no. Pero ya después, o sea, si quería continuar con esto, Ah, ok, con el tema. se volvió un poco complicado. Ok. Pero y cuando hiciste tu tesis, igual fue hemerográfico Sí, todo. sí, de hecho, la gran parte de mis fuentes son hemerografías, son periódicos, eh, hay unos que llaman la revista de Yucatán, que es de los primeros, es de la segunda década del siglo XIX, del siglo XX, o sea, de los 1911 a 1920, el diario de Yucatán, esto del diario del Sureste, uno que ya no existe, que fue muy importante, que era como que la competencia del Yucatán entre los 20 y gran parte. Allá está la hemeroteca, ¿no? En estas, sí, y hasta para eso, la suerte que tiene uno. Yo empecé a ir en un lugar que se llamaba CAIJI, Centro de Apoyo a la Investigación Histórica en Yucatán, que se encontraba enfrente de lo que era el Teatro Héctor Herrera. Okay. Actualmente ese centro de apoyo se transformó en la biblioteca yucatanense, que que está ahorita en el edificio que era la sede del Diario del Sureste. Entonces, cuando yo empecé a ir, empecé a revisar bibliografía allá, coincidió con un tiempo en donde
cerraron como por un año el centro de apoyo porque iniciaron un proceso de digitalización y de remodelación del edificio. Entonces, poco investigué ahí y el resto lo investigué en otra hemeroteca llamada Carlos R. Menéndez, que se encontraba, bueno, el edificio aún sigue, desconozco cómo está el estatus ahorita, pero estaba enfrente del Parque de las Américas, que era una hemeroteca particular que pertenece al diario Yucatán. Entonces, en ese momento, ahí era mucho más complicado el horario porque tenía un horario muy raro. Abría de 9 de la mañana hasta 1 de la tarde, me parece. Cerraba y volvía a abrir de 5 a 7 de la noche. Un horario cortado. Entonces, cuando estás en la escuela, pues solamente me podía ir en la tarde. Cuando pude investigar más a gusto, pues solo ahí fue en el semestre, que hay un semestre que nos daban, entonces solamente llamamos a materia de investigación del seminario de tesis. Íbamos una sesión cada 15 días, porque todo el resto del tiempo estaba dedicado para que hagas tu investigación en el archivo. Y ese tiempo coincidió con el cierre temporal del CAIJI, entonces toda mi chamba la hice en la biblioteca. Entonces, De las Américas, ¿no? exactamente, revisamos periódico. Y era un poco curioso porque hay cosas que aparecían en el catálogo, luego las pedías. Y el asistente, don Jesús, le decías, no hay el libro. La cuestión era que en algún momento ese libro o ese cuaderno de ese tomo sí estuvo ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Uno de dos. O el que era el director en ese momento, el señor Peón Ancona, un viejito cronista, que desconozco si sigue vivo, ya falleció, espero que siga vivo, digo, para no desearle la muerte a nadie, porque ahorita ya estaba grande, entonces no sé. Entonces, uno de dos, o él lo tenía en su oficina, y por lo tanto no se podía tocar, Okay. o cosas que pasaban, ese libro desapareció y terminaba en la colección privada de algún personaje en particular. Okay. No digo más. No. No te metes en problemas, Ajá. amigo. Pues pasaba entonces, chispas, no hay, está en el catálogo, pero no se puede consultar. Entonces, hay muchos vacíos que pues tuve que ir llenando con otras cosas y demás. Estuve revisando igual revistas que me aparecieron en el centro de apoyo cuando volvió a abrir, con menos tiempo iba, que completaba cosas, en la fototeca buscando, Pedro Guerra buscando imágenes para ilustrar. Entonces, Sí, hay fotos en la fototeca. sí, pocas, dañadas. Incluso he encontrado algunas incluso te encontré algunas, o sea, encontré la foto digitalizada en el catálogo que tiene Lina. Hay un catálogo de fototeca que tiene Lina, que está en línea. Entonces yo una vez me pasó eso, encontré la imagen allá, yo la tenía tomada ya es mucho después de mi tesis. Yo la tomé en una revista de un equipo que se llama el Iberia. Estaban los jugadores allá posando, pero evidentemente la publicación de la revista tomé la foto digitalizada, entonces se ve, pero no se ve con claridad. Okay. Y encontré ahí la foto ya años después, pero ahí decían año y fecha desconocida, porque ellos tenían el rollo de la persona que tomó la foto. Y yo les agarré y dije, oigan, yo tengo esos datos. Entonces agarré, le mandé la información, oigan, pues, esa es la ficha, los datos correctos de la revista. Salió en la revista Lux del año 1921, página tal, son estos. Para que lo agreguen. Y la última vez que lo hice, aún no agregaban los datos. Entonces, no sé, pero pues tengo ese gusto de que yo encontré la fuente de eso que ellos tienen, que no saben de dónde era. Yo lo tengo y lo busqué en la revista que estaba en el centro de Pero era apoyo. la misma foto. Sí, la misma foto. Entonces, nada más que ellos tenían el negativo, el daguerrotipo, el original, lo digitalizaron, pero no tenían los datos de dónde se publicó ni quiénes eran. Y yo tenía la imagen de la revista. Oye, ¿nos puedes platicar un poquito de tu tesis? Bueno, a grandes rasgos, a mi tesis, de hecho, aquí tengo el archivo. Léele, amigo, no pasa nada. Se llama La práctica deportiva en Yucatán, inicio y desarrollo del fútbol en 1920 a 1940. La idea básicamente es hablar cómo inició el fútbol en el estado. Creo que para nadie es un secreto que aquí el deporte más popular y más practicado es el béisbol.
al menos es que tiene más tradición. Creo que en números actualmente practicantes el fútbol supera al béisbol en cuanto a quienes los practican, pero en cuanto a bolengo, a afición y demás, el béisbol es más importante. Yo siempre partí con la idea de que ¿por qué el fútbol no está tan arraigado en el estado? Y segundo, ¿por qué en la visión nacional no se veía Yucatán? O muchos pensaban que incluso no había fútbol en Yucatán. Entonces partí de esa idea y pues la idea es básicamente conocer cómo se fue desarrollando el fútbol en sus primeros años. Y una de las primeras cosas para entender esto es entender el contexto y el momento en donde surge la práctica deportiva. De entrada, ¿por qué el béisbol es más practicado? Llegó primero. Es así, esa es la primera respuesta sencilla. El béisbol llegó primero en la última década del siglo XIX, llegó a través de los cubanos, de hecho, La familia de Ursáis, ¿no? exactamente, de hecho se empezó a practicar en Santiago y el béisbol ahora sí que subió, tuvo un boom como tal, se hizo muy popular y pues una de las cosas que tiene el béisbol es que por su naturaleza el contacto directo entre jugadores contrarios es mínimo. Es muy raro a veces. Sobre todo cuando hay tratas de ponchar o algo, o barrerte para marcar, bueno, para llegar a la base o marcar en home, es cuando suele haber el contacto. Pero fuera de eso, están aislados. Y porque realmente el contacto sería de uno o dos del equipo contrario contra el resto. Entonces, esa forma que tiene el béisbol facilitó que nuestro estado se popularizara. Primero, evidentemente, las personas de clase alta, los hacendados, comerciantes y demás, lo empezaron a practicar. Pero luego entraron los obreros, los trabajadores, los campesinos y a jugar. Y ahí podían jugar contra los jefes porque no hay este contacto. Entonces, eso facilitó que el béisbol se popularizara. Y además, en esta segunda década del siglo XX, entre 1911 a 1920, entre que se dan los cambios en el país, aparecen personajes como, o llegan al estado personajes como Salvador Alvarado, que entre otras cosas es un impulsor de las actividades deportivas. El primer juego de básquetbol se jugó en una exhibición para el Salvador Alvarado, en lo que era antes el antiguo Circo Teatro Yucateco y por Santiago. Eh, También impulsó el deporte entre las mujeres y demás. Pues bueno, entre su llegada de él, la llegada, aparición en la vida política de Yucatán de Felipe Carrillo y demás, pues los movimientos obreros, las ligas de resistencia que se hacían entre obreros, campesinos, ejidatarios y demás, cobraron fuerza y una de las cosas que hicieron Alvarado y Carrillo Puerto es promover diversas prácticas entre los campesinos, no solo cuestiones educativas, sino cuestiones físicas para que bueno, en el discurso de ellos su tiempo lo dedicaran a cuestiones que les permitieran tener una buena salud, en cuestiones que no les perjudicaran, es decir, que no caigan en vicios como el alcohol, las mujeres o algún otro tipo de actividad no lúdica, ahora sí, no, exactamente, que no fuese moralmente aceptable. Y entonces en esas ligas de resistencia se formaron equipos de béisbol. Y esos equipos, esas ligas eventualmente formaron sus propias ligas para que compitieran los equipos de esos obreros, trabajadores, cuerpos policíacos, estudiantes y demás. Y aparte, por las necesidades de espacio, en los pueblos, las plazas o el espacio que era ubicado como plaza, que eran normalmente campos abiertos, se adaptaron para hacer campos de béisbol. Y entonces, en esos campos de béisbol se hacían muchas actividades aparte del equipo de béisbol. Y es por eso que el béisbol se volvió tan popular. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el fútbol? El fútbol en nuestro estado entró por la misma vía que el béisbol, el puerto de progreso. Pero aquí, quienes trajeron el fútbol, a diferencia de otras partes del país, que en su mayoría fueron o ingleses o franceses, aquí fueron los españoles.
Porque una de las particularidades que tiene Yucatán es que siempre ha tenido una fuerte comunidad, o tenía una comunidad de extranjeros. Había pues los cubanos, estadounidenses, de libaneses, chinos, coreanos que llegaban por la cuestión del Enequén, pero también había una fuerte presencia colonia española. Y entonces en esas fechas, en donde había un poco de inestabilidad en España, tras perderse la guerra contra Estados Unidos, donde España perdió a Cuba y Filipinas, y pues básicamente el Imperio Español terminó perdiendo sus colonias en América y en el sureste asiático, pues hubo una oleada de españoles que vinieron al estado, y esos españoles trajeron el fútbol. Entre 1910 y 1912 hay las primeras referencias del fútbol. De hecho, hay un cronista de la época, un sportman, un entusiasta del deporte, llamado Juan Uso Muñoz, conocido en esa época como el Chivo de Jalacho, pues él se dedicaba a promover el deporte. Y él en 1912 en una de sus notas publicó que este año tenía planes de promover diversas actividades, entre ellas el fútbol. Pero como no había jugadores, no se concretó. Y ahí es donde están los españoles. Todavía pasan mis equipos. Entonces, esos españoles que llegaron, hubo una comunidad en Progreso que llegaron y se establecieron, empezaron a jugar entre ellos con la pelota en los campos que estaban atrás del faro. Pero pues, entre ellos peloteaban, pero pues no tenían contra quién jugar. Entonces Juan Uso Muñoz vio esto y en su columna dijo, aquí soy. Vamos ahora sí que a invitarles a generar una rivalidad. Entonces estaba diciendo de que los españoles estaban lanzando retos a los yucatecos para que jugaran fútbol. Entonces él les incitaba a los jóvenes meridanos, progreseños y demás a que aceptaran el reto. Todo esto ocurrió en 1919. Estas notas periodísticas en donde la comunidad española sí publicó un anuncio buscando contra quién jugar y ese Muñoz sacando rédito de eso de vamos a promover el fútbol, pues empezó a tener éxito y a comienzos de 1920 hubo un grupo de progreseños que dijeron, aceptamos el reto. A la par que en Yucatán había un grupo de estudiantes que regresaron de estudiar del extranjero, por lo tanto eran de familias acomodadas, que empezaron a organizar su equipo, que iba a ser el Mérida Sporting Club. Pero pues, digamos que tardan un poco en organizarse porque los que atendían el reto fueron los progreseños. Mérida Sporting Club. Sí. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que había en esa época era la costumbre de celebrar las fechas importantes con festivales y demás. Y consideraron que el marco idóneo para celebrar el primer partido de fútbol era uno de los tantos aniversarios, conmemoraciones de la batalla del 5 de mayo. Entonces, Juan Uso Muñoz como organizador, mediador allá, acordó que ese partido se jugara en los campos del Baseball Ground, un campo de béisbol que estaba en Progreso, que si la memoria no me falla, luego se convirtió en el campo 20 de noviembre en Progreso. Tiburones, ¿no? De tiburones. No sé si es actualmente en el mismo espacio, el lugar, pero espiritualmente sería como que su descendiente, su heredero. Okay. Entonces se acordó, incluso en el programa oficial se imprimió que ese día habría entre los festejos un partido de fútbol. Y el 5 de mayo de 1920 se enfrentan el España, la comunidad española, contra el México, que son los progreseños. ¿Y quién ganó? Ganó, fue de memorias, me parece que quedó un empate, no, fue victoria de del México sobre el España. Un 1-0 me parece, estoy diciendo de memoria. Y así se inicia el primer partido de fútbol y a partir de ahí se empiezan a formar otros equipos. Entonces, aquí lo interesante fue que en esta primera década del siglo XX, esa primera década de práctica de fútbol en los 20, el deporte se va a concentrar el fútbol en Progreso y en Mérida. Y entonces en Progreso se forman equipos fuertes, sobre todo con trabajadores de los muelles. Y se forman los equipos de la comunidad española en Progreso, la comunidad española en Mérida, y equipos de estudiantes de escuelas o jóvenes que estudiaron en Europa, como el Mérida Sporting Club,
o el Liberia, que es otro que se formó, que te mencioné en la foto, y si empiezan a aparecer más adelante algunos equipos como el del Cuerpo de Policías, el de los Soldados del Cuartel de Dragones y demás. Entonces hay como que una especie de rivalidad entre Mérida y Progreso. El detalle fue que solo se podía jugar en dos espacios. La mayoría era en Progreso, en este campo del béisbol, y en el caso de Mérida, en los campos, en los terrenos de los recreativos de Insignia, donde actualmente está la escuela Rogers. Ok. Ahí estaba este campo, que originalmente era un espacio en donde por temporada vacacional se instalaban juegos de feria y demás. Pero había un campo de béisbol que se habilitó y ahí se jugaba fútbol. Entonces, no en esos primeros años, todos los partidos eran o en el campo de Insignia o en el campo de Progreso, Sí, en el Rogers. donde actualmente está el Rogers. O sea, el Rogers abarca mucho espacio. Porque Pero yo había escuchado lo de la feria, pero en el colegio Montejo. en la torre, Montejo, es Montejo, Colegio Montejo. Montejo, Ese que está en Insignia, perdón, es ese. Es que confundo ubicación. Es el Montejo, perdón. Ahí es donde está. Entonces, ahí se juega. Y la otra particularidad es que como no había una competencia de liga oficial, solo se juegan temporadas de partidos amistosos que comenzaban entre mayo, junio y finalizaban en agosto, principios de septiembre. Así se llevó la vida del fútbol en esos primeros años. Del 23 al 26 hay una baja en el juego. Realmente, ahí es algo que me ha costado un poco investigar por la falta de información que había, porque de repente del 23 en adelante, las notas que habían sobre los partidos de fútbol dejan de aparecer. No hay comentarios, al menos en el diario en la revista de Mérida, pero en la revista de Yucatán no hay, y en el diario de Yucatán tampoco aparecen mucho de repente, y ahí siempre he dicho, creo que fue por cuestión de quien hacía las notas, porque hay un boom de noticias sobre transporting, o sea, el tiro deportivo, Okay. que empieza a aparecer mucho, hoy evidentemente el béisbol, pero hasta para esas épocas, en esos, menos en esos periódicos, había más relevancia de las notas del tiro deportivo que hasta incluso del béisbol. Entonces, como que entra en un suspenso hasta 1927, que se organiza el primer torneo, la primera torneo oficial, la Copa Mérida, donde, entre otras cosas, la escuela modelo, que en un momento dado había dado su terreno para que se jueguen partidos allá, decide formar su equipo de fútbol, convoca a otros equipos y de Mérida y Progreso y comienza el torneo de Copa, que ya se juega de forma más formal entre los equipos, en una liga de todos contra todos, y al que llegara al final se quedaba con el trofeo. Eran como unos 8 o 9 equipos en total aproximadamente. Okay. Por ahí variaban y demás el número. Pero aquí aparece, aparte de la escuela modelo, aparece otro equipo importante, el Maniobras Marítimas. Equipo legendario en Progreso. Y se hace más marcada la rivalidad entre Mérida y Progreso. Porque uno de dos, o le ganas al Maniobras, o él se queda con los títulos. Y el gran rival del Maniobras era la Universidad Modelo. La Escuela Modelo, perdón. Oye, Liberia y el otro existía todavía. Algunos desaparecieron, otros se transformaron. El Mérida Sporting Club se mantuvo, desaparecía. Entonces ahí está, por ejemplo, había una nota que decía que cambiaron sus colores de verde a blanco, de rayas, a verde, a blanco azul, por ejemplo, que se mencionaba. Entonces hay varios equipos que van apareciendo y desaparecen. La universidad tiene su propio equipo igual, pero igual no competía todos los años. Pero ahí los dos fuertes eran Progreso, Maniobras Marítimas y la modelo. Esa era la gran rivalidad que había. Entonces, durante los 30, esta competencia aumenta. Se forma un torneo de liga, Copa y Liga. Primero se jugaba la Copa, terminaba la Copa, iba a la Liga. Y como empiezan a aparecer más equipos, se habla de una segunda división en Yucatán, con equipos filiales o equipos B como tal. Y entonces en esos 30 el fútbol va teniendo su auge, va creciendo, sigue centrado en Mérida y Progreso, pero tiene su auge. Y aquí es donde entra el cardenismo, que siempre he dicho, ese es mi mejor artículo, que espero que algún día lo publiquen en un artículo, ¿no? Una revista o algo, porque siento que vale más la pena.
Porque el proyecto, a raíz de que llega Cárdenas al gobierno en 1934, digamos que su proyecto empieza en 1935, después de que tiene un año de pleito con Plutarco Elías Calles, pues se lo quita de encima, ya puede iniciar su proyecto, que su gran proyecto era la reforma agraria, la educación socialista, en grandes rasgos, la economía autosuficiente para México, sobre todo pues vigilando que los recursos se aplicaran en beneficio del país, pero su propuesta educativa va acompañado de un proyecto deportivo, que hay un poco de discusión en donde realmente a quién se le debe el mérito, porque sí, se forman asociaciones deportivas en el país. Aquí, por ejemplo, en Yucatán se forma por primera vez una asociación de fútbol y también se forma una asociación deportiva en general que administra, que ahora sí que trabaja con las otras asociaciones deportivas, e incluso aparece una asociación deportiva de mujeres en el estado en esta década de los 30 dentro del periodo de Lázaro Cárdenas. Entonces, la cuestión es, ¿realmente es toda iniciativa es fruto del apoyo que da el gobierno, que da las facilidades, o simplemente el gobierno se aprovechó de la iniciativa que tenían las asociaciones deportivas por su cuenta? En lo que son peras o son manzanas, lo que sí está claro es que en el cardenismo se sentaron las condiciones para permitir que la práctica deportiva vaya creciendo. Y en el caso de Yucatán, el proyecto deportivo se vio reflejado en que el gobierno empezó a dar apoyos económicos a delegaciones que iban a competir a torneos nacionales. De hecho, la selección de Yucatán del 36 y 37 dos veces fue a competir en el torneo nacional con apoyo directo del gobierno del estado para uniformes, viajes y demás. Se dio mucho impulso en Yucatán a lo que es el atletismo, sobre todo porque se buscaba que los campesinos y los trabajadores tuviesen una actividad deportiva que ayudara a formar su cuerpo, tener disciplina y demás. Y el atletismo se veía como la forma más práctica, porque en el caso de la tierra, como la visión de la época, no requería tanto equipamiento como puede ser el béisbol, el fútbol, el básquetbol y demás. E incluso hasta para equipos deportivos, si vas a hacer lanzamiento de jabalina y demás, bala, es poco lo que necesitas, porque es por turnos, entonces era más fácil eso. Y sobre todo se daba mucho impulso al atletismo y lo que son las carreras, 100 metros, 200 metros, 500 metros, maratón, porque entonces darle sus zapatos, sus tenis o calzado de la época a los muchachos para que corran y demás. Pero también se empezó a promover la natación y demás. El punto es que el proyecto cardenista acá tiene su punto culminante con la construcción del Estadio Salvador Alvarado. En 1978 que se aprueba el proyecto y se construye a lo largo de 1939. Y la inauguración, cuando se termina el Estadio Salvador Alvarado, se inaugura con un torneo llamado los Juegos Peninsulares, donde vienen delegaciones de Campeche, del Distrito Federal y de otros estados del sureste a participar. Ahora, ¿qué tiene que ver con el fútbol? Pues en el estadio se construyó una cancha para jugar fútbol. La cancha que está allá, que es el Estadio Salvador, fue hecha para el fútbol, rodeado de la pista de atletismo y otras cosas, pero la cancha era para el fútbol. Entonces se le da su primer espacio oficial al fútbol en el estado. Porque antes era compartir cancha con el béisbol. Entonces ese estadio se llama por el precursor de... Por el general Salvador Alvarado. Porque todo lo que vemos del Felipe Carrillo Puerto tiene su... O sea, no es que no sea de Felipe Carrillo Puerto, sino de una continuación a lo que empezó Salvador Alvarado. Más allá que al final tuvieron diferencias políticas, en un momento dado Salvador Alvarado impulsó a Felipe Carrillo Puerto. Coincidieron en muchas cosas, sobre todo en materia de derechos de las mujeres, de la defensa de los trabajadores, en la defensa de los campesinos y demás. Estado laico. Y exactamente, que no digo que para la iglesia y los católicos acá es un personaje muy incómodo por Alvarado. Pero bueno, muchas cosas se lograron. Básicamente, o sea, si muchos decían que Benito Juárez era el diablo, este es Belcebú, básicamente para ellos. Pero bueno, en el caso del deporte, él dio impulso a esas actividades. Entonces, pues el símbolo de la revolución en nuestro estado era Salvador Alvarado, más allá de lo que le corresponde a Felipe Carrillo Puerto. Entonces, de ahí que se le dio el nombre. Entonces, este estadio tenía cancha de fútbol,
pista de atletismo, canchas o espacios para el básquetbol, tenía piscina olímpica, aún la tiene, pero se construyó la piscina, y sobre todo era un estadio tal cual con la infraestructura, e incluso tenía un proyecto deportivo en donde los deportistas que pertenecían a una selección, en ese momento se les daba un seguimiento de su estado físico, de su alimentación y demás, que a mi criterio, y por lo menos hasta donde yo he podido revisar, sí era algo bastante innovador en nuestro país en ese momento. En otras partes del mundo, pues ya se sí ese tipo de seguimiento. Pero acá en Yucatán fue algo que resultó innovador, porque era darle un seguimiento a lo que estaban haciendo los deportistas. Innovador para México. Y en general, digo, hasta donde yo he revisado, Okay. que hay que hacer esa acotación, porque igual, y se hacía en algún otro estado, tal vez en la Ciudad de México, pues podría pasar, pero al menos aquí en Yucatán esto fue innovador, porque no se hacía antes. Entonces, y pues el fútbol en ese aspecto se vio beneficiado por este espacio, que esto que permitió que en los 40 ya hayan equipos en otros municipios, siendo el primero Motul y luego Ticul, los que donde llegó el fútbol en esas décadas, en esa década, y empezaron a aparecer equipos importantes. Yo los digo, muy famosos, los zapateros de Ticul, por ejemplo. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Empezaron como zapateros desde Sí. el principio? Sí, sí. Al menos, digo, repito, en los vacíos que he podido revisar, al menos es el primer equipo identificado. Que incluso llegó a tener su versión profesional en tercera división. Tercera división igual. Entonces, el cardenismo ahora sí que resultó bastante provechoso para el deporte de nuestro estado en ese aspecto. ¿Sí? Digo, eso llevó que también el profesor Álvaro también tuvo un gimnasio en donde pues también se practicaba boxeo, y creo que, digo, tal vez no es, tal vez, oye, pues no es muy fuerte pero no sé si necesariamente sea que el impulso se deba a este gimnasio, pero al menos también se le dio el espacio al deporte, el boxeo, que pues sabemos que Yucatán ha tenido muy buenos boxeadores, digo, en los 70s, Yucatán es el lugar tocado por los dioses del deporte por tener 5 campeones mundiales en Yucatán. Entonces, se sentaban bases para otras Y prácticas ya tuvimos a deportivas. uno. ¿Y los otros cuatro siguen vivos? Uno nada más ya ofreció. Sí. Madera. Mañana vamos a ver porque no, te no, apareció. No, es Madera. Sí, Lupe Madera. Lupe Madera. Pero bueno, esas son las cosas que tiene el deporte en este aspecto. Y digo, pues el fútbol como tal fue creciendo. Hubo un pequeño impulso en los 50 en adelante gracias a la aparición de Carlos Iturralde, que pues fue el primer futbolista destacado que tuvo el estado. Él aparece profesionalmente en los 40s y 50s. Incluso él fue seleccionado nacional. Iba a participar en un mundial, pero se lesionó en el mundial de 50, ya no pudo llegar. Y ya luego de ahí pues se retiró. Fue director técnico de varios equipos. Fue técnico del Atlante, de Pumas en un momento dado. Entonces como que eso dio un impulso. Pero siempre hay esa visión o esa idea. De hecho coincido de que lo que terminó de arraigar el fútbol en nuestro estado fue la televisión. La llegada de la televisión, el pasar los partidos en tela abierta, eso ayudó mucho a la afición del estado. Y como sabemos, pues ya en la década de los 80 se creó la tercera división profesional por sectores, y es que aparecen los equipos de fútbol de Yucatán, los Zapateros, el IMSS, y eventualmente en la segunda división aparecen los Venados en el 85, 88, en el 88. Y pues ahí ya hemos tenido el profesionalismo, y pues en su momento dado ha habido otros equipos, los Itzaes, ha habido los Guerreros, de Buenos de Progreso, el Mérida Fútbol Club. Entonces ha habido varios equipos. Pero pues en cuanto a la práctica, creo que la televisión es lo que terminó arraigando el fútbol. Ahora siempre viene la cuestión, en el caso del fútbol, ¿por qué Yucatán no tardó tanto tiempo en tener un equipo profesional? Y esto es curioso, porque aquí en su momento llegaron a tener visitas en los 30 y 40 equipos como el Atlante. De hecho, hay casos de jugadores del Atlante que vinieron de la Ciudad de México cuando el Atlante se peleaba todo con el España, con el Iberia y con el Necaxa, que eran los mandones en la Liga Mayor. Que hay jugadores del Atlante que se quedaron a vivir aquí en Yucatán. Te debo los nombres ahorita, no recuerdo, pero que se quedaron aquí a vivir y jugaron en los equipos locales, en el Maniobras, en los equipos de Mérida.
Octavio Vial venía a jugar acá cuando vino con su equipo en los Juegos Peninsulares, cuando vino con el equipo de fútbol de la Escuela Normal de Educación Física. Entonces, hubieron jugadores importantes que vinieron, estuvieron acá, pero pues la cuestión era que Yucatán está un poco alejado del resto del país por cuestiones de comunicación, ya sea porque el viaje tenía que ser por barco, vía Veracruz a Mérida, o el viaje en carretera un poco complicado, porque aún no están muy bien conectados vía terrestre, eh, la península con Tabasco y demás, la otra era por vía de ferrocarril, pero sí era un poco tardado en este caso. De hecho, en un momento dado, los encuentros más largos que se daban en segunda división era cuando por algún motivo el equipo de Yucateco, Venados, tenía que ir con alguno de los equipos de Tijuana, ya sea Chivas Tijuana en su momento, ya sea los Correcaminos, yo creo que era Correcaminos, que igual hubo en Tijuana. Correcaminos era del norte. Sí, pero también es que hay, sí, es que también estaban los Correcaminos de Tamaulipas, y había otra versión de Correcaminos. También varios equipos en Tijuana. Entonces, por algún momento, cuando el equipo yucateco tenía que ir allá, era el viaje más largo que había, hasta que aparecieron en primera división Jaguares y Tijuana. Entonces, que ahí sí ese era el más largo, el viaje más largo. Pero bueno, había como que una mayor conexión vía aérea. Entonces, esas cuestiones, además de que en Yucatán, pues la afición profesional se enfocaba al béisbol, como que mantuvieron aislado el fútbol. Los Venados en su momento sí llegaron a tener muy buena afición. La cuestión es que aparecen tarde si comparamos con el tiempo de existencia de los Leones de Yucatán. Y las temporadas buenas de Venados eran contadas. O sea, su primera temporada llegaron a la final y a nada estuvieron de ganarse el ascenso, perdiendo en tiempo extra. De ahí pasa a otros 10 años, cuando se gana el torneo de verano acá, ante Chivas Tijuana, y luego hay que jugar el ascenso ante Curtidores, y ahí nos fue la patada. Y ahí es donde empieza la inestabilidad, porque yo llegué a ver los partidos, yo recuerdo que el Iturralde se llenaba, pero a raíz de esa final empieza a haber malos manejos de la directiva, torneos buenos, cambio de nombre, se fue el equipo, llegó Atlético de Yucatán, se volvió a ir, aparece el Mérida Fútbol Club, se empieza a llenar otra vez el estadio, llegan a la final que se pierde contra Querétaro, el ascenso, y toda esa racha de malos resultados en esta década ha alejado a la afición yucateca, porque no hay una estabilidad. Y esta, para colmo, súmale que no hay ascenso. ¿Cómo quieres que la gente se ilusione para ir a ver el equipo? Estás jugando por nada. Chicos, Pero ¿saben qué sí hay estable? El sabor de Jerry's Pizza. Jerry's Pizza patrocinando nuestra cena. Hoy nos mandó de... la de pierna. A la madre. Era mejorcito. Piernit y Filadelfia. Con Filadelfia. Díseme. Ya saben, banda, pidan su Jerry's Pizza. El patrocinador oficial de los miércoles de Nación Plana. Qué buen patrocinador. No, tal tireque. Y están deliciosas. ¿Qué decir? Entonces, esa es la triste historia de los Venados de Yucatán. Triste, sí, pero bueno. Cuando por fin llega una directiva que se está manejando seriamente, le quitan el ascenso. Entonces, se han traído buenos refuerzos en nombre. Digo, la llegada de Nery Cardoso al estado fue una bomba, pero ya no había ascenso, entonces. Y en un momento dado, Yucatán sí llegó a tener la aprobación para cumplir los requisitos de la Federación Mexicana para ascender. Y en el mismo torneo donde se acreditaron, a medio torneo cambiaron y ya no, de repente ya no están acreditados. Así como que... Primero fue eso, ¿no? Primero fue lo que no le dieron la acreditación y luego ya desaparecieron el ascenso. Es que alcanzaron la acreditación y a medio torneo cambiaron las reglas del juego y ya no estaban acreditados. Y se terminaron quitando el ascenso. ¿Pero se debe a la infraestructura o a qué? Bueno, ese es el pretexto básicamente, la capacidad del estadio, pero
Digo, ya ni siquiera la Premier League se pone tan intensa. Ahí está el Luton Town con su estadio de 10,000 personas aproximadamente, que está rodeado por las casas. O sea, si nos ponemos ese criterio, la Liga Mexicana se pone mucho más exquisita. El Luton Town no podría jugar. O el Unión Berlín que está jugando la Champions League, que con su estadio tuvo que hacer algunas adecuaciones y aún así tiene me parece que su capacidad es de 18,000, 18,000, 20,000 aficionados. Bajo ese criterio, no podría jugar acá en la Liga MX. Entonces, son tonterías de ellos, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer nosotros? Como aficionados, solo nos queda expresarnos, llorar, o sea, demostrar nuestra inconformidad. A ver si en algún momento dado, allá arriba deciden tomar otras decisiones. Pero bueno. Sí, bueno, se dice que la de Querétaro fue porque no podíamos subir. No había manera. No, en ese momento sí podía subir Yucatán. Que no se habían inventado eso de las acreditaciones. La realidad es que al equipo en los penales les flaqueó. Pero no estuve ya en el estadio. Yo lo vi en la casita de la paja con mis compañeros de la tribu, el equipo de fútbol de la facultad. Sí. Pero eso es lo que tenemos hoy en día del deporte. ¿Qué te iba a comentar? Bueno, ya lo dijo de los Leones, ¿verdad? ¿Qué? Que llegó 10 años antes los Leones y eso hizo. No. Llegó mucho antes. El béisbol llegó 20 años antes que el fútbol y los Leones existen desde la década de los 50, si no me falla sí, porque su primer campeonato fue en el 64, 65 y de ahí hasta los 80 volvieron a tener su segundo campeonato y esta es la etapa dorada que ha tenido. Pero el punto es que los Leones pues han tenido todo un recorrido que ha consolidado la afición y el béisbol en el estado. Jugaron en Carta Clara, están en el Cuculcán, le han invertido el Cuculcán. La directiva actual, después de la venta de la familia Brand, la familia Brand que vendió el equipo, esa directiva que llegó, pues ha tomado con seriedad al equipo. Y pues la realidad es que le han dado al aficionado lo que pide, lo que necesita. Y pues, a diferencia de los Venados que han tenido directivas inestables y malas temporadas que no traen a la afición. Digo, Venados igual ha tenido malas temporadas, pero ahí entra en juego la afición generada, una tradición familiar de los abuelos, padres, tíos que serenan a los hijos, a los nietos, en donde incluso el asistir al estadio es algo tradicional. Una tradición. Exactamente. En el caso del fútbol se empezó a generar esto, pero la inestabilidad de la directiva en esa brecha entre el 99 y el 2001 mató a la afición. Porque el título contra Correcaminos fue en el 98, ¿no? No, contra Correcaminos se pierde en el 89. Pero hay uno que se ganó. Se ganó en el 97 a Chivas Tijuana. Y luego se perdió el ascenso, la final de ascenso, contra Curtidores. Luego, en el 2009, igual se le vuelve a ganar a Tijuana, pero a Xolos. Y se juega la final de ascenso contra Gallos Blancos. Que es donde perdimos otra vez. Entonces, después de Chivas Tijuana, viene la racha mala. Sí. Y la directiva, pues al punto que el equipo desapareció. Como por un año no tuvimos Venados. Y luego llegó Atlético Yucatán. Los Venados del Atlético Yucatán. Que eran, si no me falla la memoria, creo que era La Piedad antes. O era uno de Chiapas, no recuerdo. Fue un cambio de franquicia que se movieron para acá. Como tal. Y luego... No recuerdo ese equipo. Solo recuerdo Venados y Mérida FC. Es que fue cuando jugaron de blanco. ¿Te acuerdas que tradicionalmente los colores de Venados eran verde y amarillo y a veces con blanco? El Atlético jugaba más de blanco con verde. De ahí vino Mérida Fútbol Club, que fue el azul con negro. La verdad que bonitos uniformes sacaban. Y luego se fueron. Regresó el equipo en tercera división. Y apareció otra vez Venados. Venados, el actual Venados como tal, que es el que se ha mantenido. Entonces,
Sí, exactamente, era eso. Era un Chiapas que se pasó. Sí. Entonces, ese fue el cambio. Entonces, esa inestabilidad no ayudó al fútbol profesional en el estado. Y te digo, sobre todo, que en esas primeras campañas del fútbol del actual Venados, fueron torneos malos, malísimos. Incluso creo que llegamos hasta 2 o 3 torneos y llegar a liguilla. Y si llegábamos a liguilla, era cuartos de final para casa. No había una buena inversión. Entonces, ahorita que sí le están invirtiendo, que se está buscando tener un buen proyecto, La afición está yendo. pero porque saben que no hay la posibilidad del ascenso. Oye, y en la cuestión de talentos, ¿cuántos talentos han salido de Yucatán? Bueno, actualmente ahorita hay 4 jugadores yucatecos en primera división. Henry Martin, ¿cómo se llama este muchacho? Mauro Ruiz, que está en Toluca. Gudiño, que está con Cruz Azul. El Mazatlán, se me va el nombre de ese güey, el que estaba en Morelia antes. Sí, ese, ¿quién dices? Ay, se me fue el nombre. Son 4 los que están acá. Pero pues históricamente han sido contados los jugadores que han llegado a primera división. Mismas circunstancias que tiene el fútbol. Obviamente el más reconocido es Carlos Iturralde. Está el Tato Noriega. Después de Iturralde hasta el Tato. No, en los 80 subieron Casellas, que me acuerdo su primer nombre. Está Casellas, está Sansores. No, él era árbitro. Sansores es el de... Era el asistente. Pero Sansores igual es el de Morelia. Actual se apellida, creo. El actual. Sí, tienes razón. Miguel Sansores. Miguel Sansores, tienes razón. Delantero. Ha habido, no sé, en los 80s hubieron ahí varios jugadores. Estaba otro muchacho que jugó en Monterrey, que incluso fue llamado a la selección. Que era un lateral, defensa lateral. Paredes. William Paredes, como tal. Entonces han sido pocos en ese aspecto. Pero ahí tiene que ver mucho la cuestión de la falta de la infraestructura profesional. El hecho de que mucho tiempo los Venados no tuvieron fuerzas básicas como tal. No tuvieron fuerzas básicas. De la lejanía con los equipos en este caso. Entonces, realmente para entrar a un equipo no tienes que haber destacado mucho en la primera división A, en su momento, ascenso, expansión, los nombres, para que te jalen a un equipo. Lo que sí ha pasado es que jugadores que han estado aquí en Yucatán, los equipos, han logrado llegar a primera división. Digo, en su momento pasó aquí el Kikín Fonseca, antes de estar allá con los Pumas. Andrés Iniestra, que estuvo acá, lo subieron a Pumas, que siempre he dicho, lo desaprovecharon en Pumas, porque Dios mío, qué buen mediocampista era aquí en Venados. Mucho talento, pero le tocó de malas. Entonces ha habido jugadores que han pasado por acá. Bueno, Fernando Tapia. No, el de ahorita, el colombiano, bueno, ya mexicano. Snyder. No, Quiñones. Quiñones estuvo en Venados. Sí. Aquí estuvo acá en Venados igual. Y bueno, ahorita está el caso de Fernando Tapia, el portero, que ahorita está con la sub-23 Panamericana, que hoy lamentablemente perdieron hoy contra Brasil, 1-0. Pero bueno, son jugadores que han destacado acá y que han podido subir. Entonces, el punto es que acá el equipo se le dé más apoyo a los locales para que puedan destacar y se los jalen. Ahora sí que hay material de sobra. Y hasta, por ejemplo, si nos vamos a analizar ahorita, creo que pasamos de tener como mejor jugador histórico a Carlos Iturralde durante muchas décadas, que lo cual nos dice también qué tanto era el nivel de los jugadores yucatecos que estaban llegando. Que bueno, el Tato no era malo, pero le faltó un poquito para poder destacar más. Claro. Y tener ahorita a Henry Martin, que la realidad es que ha roto, digo, no es santo de mi devoción porque es americanista, pero la realidad es que... Nadie es perfecto, amigo. Ya lo sé. Pero no lo quisieron, ¿eh? Ay, no me recuerdes eso. Iba a llegar y le tiraron, pero con todo. No me recuerdes eso. De Chivas. Igual en su momento desaprovecharon a Oribe Peralta, después de tener de refuerzo en Libertadores.
malas decisiones de la directiva. Pero bueno, han salido buenos jugadores, entonces yo creo que falta un poco de tiempo. Es cuestión de tiempo porque sigan llegando más yucatecos a la primera división. Digo, ahorita me sorprende que todavía no han llamado a selección a Mauro Ruiz, que la verdad pues, está haciendo un muy buen trabajo. Según yo, empezó en Gallos, si la memoria no me falla, empezó en Gallos Blancos, estuvo en Tijuana y de ahí llegó a Toluca. Entonces, ¿qué hace? Yo hace un mes me enteré que era yucateco ese vato. Sí, no, de hecho, yo durante pandemia estuve en un proyecto llamado Fútbol Primera. Entonces ahí narramos cuando debutó, o sea, hicimos la noticia en nuestros primeros programas de un ranking de jugadores y pues acaba de debutar este muchacho en Querétaro y pues pinta buenas cosas y pues la verdad ahí va. Yo espero que en algún momento lo llamen a la selección porque sí muestra buenas cosas interesantes y sería interesante ver 2 yucatecos en la selección. Ay, chingón. Henry fue el primer yucateco en ir al mundial. Sí, sí, fue el primer yucateco mundialista. Y aparte metió gol. Aparte, exacto. Sí, te digo, te reitero, Carlos Iturralde estuvo convocado para el Mundial del 50. O sea, él era parte de la selección que iba a ir al Mundial, pero pues tuvo su lesión de la pierna y ya no pudo ir. Ya después de eso regresó, pero pues no pudo recuperar su nivel y ya fue que se retiró. Pero pues en su momento, o sea, fue seleccionado como tal. Sí, estoy casi seguro que estuvo en la selección olímpica que fue a Londres 48 junto en la Tota Carvajal. Estoy casi seguro. Tendría que revisar de nuevo. De hecho, pues en su biografía lo cuenta en Amistad entre Patadas que tiene, que igual ahí agarré ese texto como para parte de mi tesis, para unos datos. Entonces ahí lo menciona. Entonces sí, casi 90% seguro que también fue a la selección olímpica. Pero pues al mundial no llegó. No logró llegar. Por cuestiones de consecuencias del fútbol. Pero pues bueno, a ver cuántos más logran llegar. Wow. Claro que pronto, varios más. Sí, es la idea. Qué chingón. Bueno, pues le frenamos porque si no se va a enfriar la cena. No mames, cabrón, estás muy grueso con todo el conocimiento. No queremos hablar de deporte. Yo siempre sale. Abre el porfiriato. Pero abre. Pero abre la puerta que nos vuelves a visitar. No, al contrario, claro que sí. Oye, ¿puedo hacer autopublicidad? Sin Claro, problemas. claro, Métele eso Bueno, aquí. nada más, pues a los que escuchen, les hago una invitación de que me escuchen en radio los jueves de 4 a 5 de la tarde en el 92.9 FM. Colaboro en un programa llamado Acción Deportiva, que pues ahí el jefe es un comentarista, un amigo igual ya que conocí a raíz de fútbol de primera, que se llama Gerón Basulto. Entonces ahí pues yo soy del grupo que está con él. Entonces ahí todos los jueves a las 4 de la tarde en el 92.9 de Imer Radio Yucatán. Ah, perfecto, qué chingón. Perfecto. Ahí te echamos una Un escuchadita. oído. Qué chingón. No, pues muchas gracias, de verdad. Esperamos que vuelvas Muy buena pronto para plática. hablar más de orillada del deporte. 3 horas de porfiriato. No, espérate. De Henry Martín, que es americanista. Un partido, un podcast Chivas América, por favor. Eso está interesante. Puta, sí. Cae en verga. Ya terminé de ver el documental de Netflix de América, así que sí. Sí, Ya después. puta. ¿Cuál? ¿El chanfle? Sale, chaval. Sí. Vale, banda, pues estamos en contacto. Cuídense. Gracias. Gracias.